Me desperté con la luz de la mañana filtrándose por las persianas blancas del hospital. El zumbido suave de las máquinas acompañaba mi respiración. Sentía la cabeza envuelta en una presión sorda, como si mi cráneo flotara dentro de una nube pesada. El brazo derecho colgaba inmóvil a mi lado, envuelto en yeso. La enfermera entró con una sonrisa automática, esa que se reserva para los pacientes conscientes pero solos. Me revisó los signos vitales y murmuró algo amable, pero mi atención estaba en el teléfono que descansaba sobre la mesita. Vibraba. Alargué el brazo izquierdo con torpeza y lo desbloqueé. 3 llamadas perdidas de un número internacional y un mensaje de voz. Reproducir. La voz de mamá, ligera, casi alegre. Hola, hija. Ya nos confirmaron los vuelos. Vamos a estar en Roma unos días con Damián, ¿sí? No nos llames mientras estemos allá. Mejor descansa y recupérate. Un beso. No había un ¿cómo estás?, ni un lo sentimos. Solo instrucciones. Solo distancia. Solo esa frase, no nos llames. Cerré los ojos y dejé el teléfono a un lado. El dolor físico era soportable comparado con el nudo que se me formaba en el pecho. Roma. Con mi hermano. Como si todo estuviera bien. Como si mi accidente fuera una molestia menor, una nota al pie en sus planes de viaje. Miré hacia el techo blanco y conté hasta 10. No lloré. No valía la pena. Ya había aprendido que las lágrimas no movían a nadie. El doctor volvió con el informe, dijo que necesitaría fisioterapia, que tendría que quedarme hospitalizada al menos una semana más. Asentí en silencio. Mientras él hablaba, yo ya estaba en otro lugar. No en Roma. En mi propia mente, repasando cada centavo que había salido de mi cuenta para costearle sus comodidades, cada favor no reconocido, cada visita a medias. No fue la primera vez que me dejaban atrás. Pero esta sería la última que lo hacían sin consecuencias. Al salir el doctor, encendí de nuevo el teléfono. No para llamar. Solo para mirar la aplicación del banco. Una idea empezó a formarse, callada, firme, como una semilla que se niega a morir. Desde la cama del hospital, con el brazo inmóvil y la cabeza aún latiendo por dentro, cerré los ojos. El silencio no era nuevo. Ni la ausencia. Solo ahora era más obvia, más dolorosa por su crudeza. Recordé los sábados por la tarde cuando era niña. Damián tenía partidos de fútbol o ensayos de guitarra. Papá se ponía su gorra del Sevilla FC y mamá preparaba bocadillos para llevar. Yo me quedaba con la vecina del 4B, una señora que olía a alcanfor y hablaba sola. No hay quien cuide de ti, decía con tono resignado. Yo sonreía. Ya lo había entendido, no era prioridad. Con los años aprendí a no pedir. A no interrumpir. A decir no te preocupes, yo me arreglo. Y lo hacía. Me preparaba el desayuno sola, caminaba al colegio, sacaba buenas notas sin ayuda. Si alguna vez mencionaba algo que me dolía, mamá decía, no seas dramática. Papá cambiaba de canal. Cuando Damián se rompió un dedo, todos lloraron. Cuando yo tuve fiebre 3 días seguidos, me dejaron en mi cuarto con un vaso de agua y una pastilla. Así era. Así fue. Siempre. Lo trágico no es que me ignoraran. Lo trágico es que lo acepté como normal durante años. Que construí mi autoestima con migajas, creyendo que ser fácil, silenciosa, autosuficiente me haría caer. Pero ahora, postrada en una cama, sin poder levantar ni un tenedor, ya no podía justificar nada. Esta vez no había excusas, no era una exageración mía, no era un malentendido. Me habían dejado. Conscientemente. Fríamente. Abrí los ojos y respiré hondo. No era la primera vez que me dejaban atrás. Pero sería la primera vez que yo dejaría de seguirlos. Me acomodé contra la almohada, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba empezando a ver con claridad. Cuando terminé la carrera y conseguí mi primer contrato serio con una agencia de diseño en Barcelona, sentí que por fin podía devolver algo. Eso me repetía cada vez que transfería dinero, cada vez que pagaba alguna factura suya sin decirlo en voz alta. Que era normal. Que era lo justo. Papá había perdido su trabajo en la fábrica justo antes de que Damián entrara en la universidad. Mamá daba clases particulares, pero no alcanzaba. Yo, sin pensarlo demasiado, empecé a cubrir lo que ellos ya no podían. Primero la cuota de la hipoteca, luego la luz, después el seguro médico privado de papá.
Cuando el banco rechazó su tarjeta para pagar los antibióticos, fui yo quien transfirió el dinero desde mi app en silencio. Nunca lo mencioné. No porque me diera vergüenza, sino porque me enseñaron que si ayudas, no debes recordarlo. Que hacerlo con orgullo es falta de humildad. Así que cada euro que salió de mí fue un secreto compartido entre yo y la pantalla del teléfono. Les regalé un viaje a Lisboa por su aniversario número 30. Mamá subió fotos con filtros exagerados, sonriendo en las calles adoquinadas, etiquetándome como la mejor hija del mundo. Pero cuando regresaron, no hubo gracias, ni flores, ni siquiera un café conmigo para contarme el viaje. Volvieron a hablar solo de Damián, lo bien que le iba, lo rápido que crecía su canal de YouTube, lo mucho que necesitaba una nueva cámara. No dije nada. Nunca dije nada. Me limité a enviar lo que hacía falta, como si fuera una cuenta automática más. Ahora, con el brazo enyesado y la cuenta bancaria aún abierta en otra pestaña del móvil, pensé en cada transferencia como una cuerda invisible. Una que me había atado durante años sin saberlo. Pero las cuerdas, incluso las más finas, también se pueden cortar. Moví el pulgar hacia el botón rojo de bloqueo de acceso y me detuve un segundo. Solo uno. Luego lo pulsé. Sin temblor. Sin duda. No sabía si eso los haría despertar. Pero sí sabía que, al fin, había dejado de pagar por amor que nunca fue recíproco. Los días pasaban con el ritmo lento del hospital, luces que nunca se apagan, pasos arrastrados por los pasillos, y un silencio que pesa más que el yeso en el brazo. Cada mañana esperaba, sin querer admitirlo, que alguien apareciera. Una sombra familiar en la puerta. Una voz conocida. Pero no llegaban. Nadie llegaba. Las enfermeras eran amables, pero su mirada cambiaba cuando pasaban por mi habitación. Había algo de lástima en sus gestos, como si intuyeran que ese espacio solitario decía más que cualquier parte médica. Una de ellas, Lucía, dejó discretamente una flor en un vaso de plástico sobre la mesita. No dijo nada. Solo me sonrió con los ojos cansados. Durante la hora de visitas, escuchaba carcajadas desde otras habitaciones. Globos, bolsas con comida casera, voces emocionadas por ver al paciente. Yo aprendí a fingir que dormía. A veces realmente lo hacía, otras simplemente no quería que nadie notara cómo se me apretaba el pecho de tanto vacío. Un miércoles por la tarde, alguien tocó la puerta. Era Inés, una compañera de universidad con la que apenas compartí trabajos en grupo. Traía una caja de bombones y una cara incómoda, como si no entendiera por qué estaba allí. Me dijo que vio mi nombre en una historia de Instagram del hospital, que pensó en pasar por si acaso. Se quedó 10 minutos. Hablamos del clima. Se fue. Me quedé mirando la caja cerrada sobre la mesa. Ni mi madre, ni mi padre, ni Damián. Solo una excompañera que no me debía nada. Esa noche, en vez de esperar, me puse los auriculares y subí el volumen. La música no curaba nada, pero tapaba los ruidos del mundo que me ignoraba. Y así aprendí que la soledad no siempre duele, cuando ya estaba sola desde antes. La tarde caía lenta sobre la ventana del hospital, tiñendo el vidrio de un naranja opaco. Afuera, los coches seguían su ritmo indiferente. Dentro, todo parecía detenido. Me senté al borde de la cama, el brazo aún enyesado, el cuerpo adolorido, pero con la mente despierta. Por primera vez en días, el silencio no me pareció tan vacío. Era, de algún modo, una invitación. Respiré hondo. Cerré los ojos y apreté los labios. Me prometí no llorar más por ellos. No esta vez. No otra vez. Tomé el móvil con la mano izquierda y abrí la app del banco. La contraseña aún era la misma, como todo lo demás. Yo cuidando, ellos recibiendo. Las cifras no me sorprendieron, pero sí me dolieron. Había depósitos automáticos, pagos de suscripciones, tarjetas asociadas a su cuenta conjunta. Todos los hilos que yo misma había tejido durante años para sostenerlos. Toqué el primer botón, cancelar acceso. Confirmar. El segundo, bloquear tarjeta. Confirmar. El tercero, detener transferencias programadas. Confirmar. No temblé. O quizás sí, pero esta vez fue por decisión, no por miedo. Luego llamé a la agencia con la que habían reservado el viaje. Les expliqué que yo era la titular del pago y que necesitaba cancelar el vuelo de regreso. Me preguntaron si deseaba reembolso. Dije que no.
Solo quería que no regresaran como si nada. Colgué y dejé el móvil a un lado. No sentí alivio inmediato. Tampoco culpa. Sentí algo más profundo, una especie de paz grave, silenciosa. Como si al fin hubiera hecho justicia conmigo misma. No escribí mensajes. No llamé. No expliqué. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Nadie sabía todavía que el centro del poder había cambiado. Que la hija silenciosa había dejado de esperar. Y eso, lo sabrían muy pronto. La notificación llegó a primera hora de la mañana. Un correo automático de la aerolínea. Confirmamos la cancelación del vuelo de regreso a Sevilla. No se realizará reembolso, según las condiciones del titular. Sonreí sin querer. No por crueldad. Por justicia. A las pocas horas, otra alerta. Intento fallido de retiro en cajero internacional. Luego otra. Y otra más. Intentaban sacar dinero desde una sucursal en Trastevere, pero las tarjetas ya no funcionaban. El sistema no reconocía sus accesos. Por fin estaban sintiendo algo de lo que yo había sentido en aquella habitación vacía: indefensión, confusión, abandono. Damián fue el primero en escribirme. ¿Qué hiciste? Papá está furioso. Mamá está llorando. Esto no está bien. No respondí. Minutos después, otro mensaje. Necesitamos el acceso. No tenemos efectivo. No podemos volver. Llámanos, por favor. Leí las palabras como si vinieran de desconocidos. Me resultaban extrañas, distantes. Eran ellos, sí, pero hablaban en otro tono. En uno que nunca usaron cuando yo era la que necesitaba ayuda. Más tarde me llamó un número italiano. No contesté. Luego otro, también ignorado. Las llamadas se volvieron insistentes al anochecer. Un correo de mamá llegó con el asunto urgente. Estamos sin dinero, sin hotel. No entendemos por qué haces esto. Llámanos. Por favor. Me limité a marcar el correo como leído. El mundo no se acababa por un no. Solo se les estaba desordenando el mapa que siempre había funcionado a su favor. Mientras ellos corrían por Roma buscando un cajero que no les diera error, yo me levanté de la cama por primera vez sin ayuda. Despacio, torpe, pero sola. Apoyándome en la baranda, crucé los pocos pasos hasta la ventana. Afuera, el cielo estaba despejado. Pensé en cuántas veces me imaginé este momento. No con venganza, sino con verdad. Una verdad que, por fin, tenía rostro. Y no era el mío el que temblaba. El teléfono vibraba cada 2 horas. A veces menos. El tono era siempre el mismo: urgente, urgente, urgente. Pero yo ya no vivía en ese tono. Había aprendido a respirar en otra frecuencia. Las primeras notas de voz llegaron el mismo día que cancelaron el vuelo. Mamá, con la voz rota, decía entre sollozos que no sabían dónde dormir. Que estaban confundidos. Que esto no era justo. No borré el audio. Lo guardé. Después vino otro. Papá, como siempre, con más orgullo que razón. Esto es una locura. Nos estás dejando tirados. ¿Quién te crees que eres para hacer esto? Tampoco lo borré. Lo guardé también. Al día siguiente, los mensajes cambiaron de tono. Menos ira. Más súplica. Solo dinos qué quieres. Hablemos. Damián está buscando hoteles baratos, pero todo está lleno. No podemos seguir así. Un silencio. Luego una respiración al fondo. Y se corta. Los audios, los correos, los mensajes, se acumulaban como una colección de pequeñas derrotas. Pero no eran mías. Eran de ellos. De un sistema que siempre los había mantenido arriba mientras yo me hundía sin que se dieran cuenta. Creé una carpeta en mi teléfono y la titulé No más. Allí guardé todo. No como prueba. Como cierre. No me sentía cruel. Tampoco triunfante. Me sentía en calma. Como si, por primera vez, estuviera eligiendo con libertad. Y mi elección era simple: no responder. No por castigo. Sino porque ya no necesitaba demostrar nada. Porque, finalmente, entendía que responder sería volver al lugar donde siempre perdía. Esa noche, dejé el móvil en modo avión y me permití dormir sin interrupciones. No soñé con ellos. No soñé con disculpas. Solo dormí. Y al despertar, supe exactamente qué haría con el resto de mi vida. El alta médica llegó una semana después.
No hubo nadie esperándome en la salida del hospital. Tampoco lo necesitaba. Encontré un pequeño piso en Triana, luminoso, con suelo de madera vieja y una terraza que daba al río. Me enamoré de él al instante. No por lo bonito, sino porque era solo mío. Sin recuerdos heredados. Sin huellas de otros. Llené el espacio con cosas que hablaban en mi idioma: plantas colgantes, cortinas amarillas, una cafetera italiana y una manta tejida que compré en un mercadillo. En la pared del salón colgué una frase que escribí a mano: lo que no se cuida, se pierde. Lo que no se reclama, se transforma. Volví a trabajar desde casa, sin horarios estrictos ni jefes gritando. Mis clientes fieles seguían allí. Mi talento no dependía de su reconocimiento, nunca lo hizo. No sentía rabia. Tampoco orgullo. Sentía otra cosa más rara: espacio. Interno. Profundo. Como si algo que me oprimía desde dentro por fin se hubiera soltado. Nadie me preguntaba si estaba bien. Y sin embargo, lo estaba. No había necesidad de explicaciones. Ni a ellos. Ni a nadie. No me debían disculpas para que yo pudiera avanzar. Ellos podían quedarse donde estaban. Yo ya no cargaba con la culpa de haber sido siempre la que sostuvo sin recibir. Una tarde, mientras regaba las plantas, sonó el móvil. Era un número español desconocido. Lo observé unos segundos, luego lo dejé sonar hasta que se apagó. No necesitaba saber quién era. No necesitaba saber nada más. Volví a la cocina y puse agua para el té. Ya no tenía miedo de estar sola. Porque ya no me abandonaba a mí misma. 3 meses pasaron sin noticias directas. El móvil seguía en silencio, salvo por las notificaciones de trabajo y los mensajes de amistades nuevas. Las plantas crecían. El sol de la mañana seguía entrando por la ventana. La paz no era emocionante, pero era estable. Y eso era suficiente. Una mañana, al volver de hacer la compra, encontré un sobre en el buzón. No era una factura ni propaganda. Era una postal. El sello decía Sevilla, pero el remitente era lo que me heló un segundo: J. y M. Vargas. Mis padres. La giré. La caligrafía de mamá, inconfundible, escrita con cuidado. Solo una línea. Esperamos que estés bien. Queremos hablar. Me quedé parada en la cocina, con las bolsas aún colgando de la mano. La postal era bonita, con una imagen del alcázar iluminado al atardecer. Irónico, pensé. El lugar que visitábamos de niñas con mamá cuando aún intentaba hacer de guía cultural. No sentí rabia. Ni un nudo en la garganta. Sentí algo más parecido a la compasión. Pero no de la que busca curar. De la que simplemente suelta. Me senté en el taburete junto a la encimera y rompí la postal en dos. No por despecho. Sino por dignidad. No necesitaba abrirla para saber lo que contenía. Explicaciones tardías, palabras cuidadosamente neutrales, y ninguna mención real del daño. El perdón no siempre viene envuelto en reconciliación. A veces, simplemente se elige para cerrar la puerta con calma. Para no cargar más. Tiré los pedazos al cubo de reciclaje, lavé mis manos y encendí la tetera. Preparé mi mezcla favorita de manzanilla con jengibre y puse la lista de reproducción de siempre: cuerdas suaves, voces sin urgencias. Mientras el vapor subía de la taza, sonreí. No había drama. No había ruido. Solo una mujer entera sentada frente a su paz. Y una historia que, aunque aún dolía, ya no dictaba quién era. Volver al hospital fue una decisión que tomé sin planearla. Un correo pedía voluntarios para acompañar a pacientes sin familia. Leí el mensaje y supe, sin pensarlo mucho, que era el lugar al que quería regresar. No como paciente. Como presencia. Los pasillos seguían oliendo igual, mezcla de desinfectante y café recalentado. Algunos rostros del personal seguían siendo los mismos. Lucía, la enfermera que me dejó una flor en un vaso, me reconoció y me abrazó en silencio. Comencé a ir 2 veces por semana. Llevaba libros, preparaba infusiones, escuchaba historias que no pedían soluciones. Solo compañía. Me sentaba junto a mujeres mayores que hablaban de hijos ausentes. Algunas no querían hablar en absoluto. Me bastaba con tomarles la mano. Una tarde, vi a una chica joven, unos 20 años, con la mirada clavada en la pantalla de su móvil. Sus dedos se movían con ansiedad, como esperando una respuesta que no llegaba.
De vez en cuando se enjugaba las lágrimas con la manga del pijama del hospital. Me acerqué despacio. No dije nada al principio. Me senté a su lado y esperé. Al rato, me mostró la pantalla. Era un mensaje sin respuesta, enviado a su madre. No me contesta desde ayer, murmuró. Siempre hago lo mismo. Siempre espero que esta vez sí venga. La miré sin juicio. Solo asentí, reconociéndome en su voz. Luego, con suavidad, le dije. Tú también puedes dejar de llamar. A veces, eso es empezar a vivir. No intenté convencerla. Solo la dejé con esa frase. Ella se quedó mirándome, sorprendida. No por lo que dije, sino porque nadie antes le había dicho que tenía permiso para dejar de mendigar amor. Esa noche, volví a casa y encendí una vela en la cocina. No por ceremonia, sino por rutina. Me preparé una cena simple, puse un disco antiguo, y me senté junto a la ventana abierta. No había más cartas, ni mensajes, ni disculpas pendientes. Solo el sonido del viento y el murmullo lejano de la ciudad. Y una certeza, no todas las historias necesitan reconciliación para cerrarse. Algunas solo necesitan que el silencio hable por ti.